Muy buenas tardes, estimados niños, ¿cómo están? Espero que estén bien iniciando esta semana. Hoy día tenemos un nuevo horario de chat donde vamos a revisar las actividades que dejamos la semana pasada, pero lo que hoy día nos convoca en esta pequeña cápsula grabada es que analicemos en la línea de la historia de Chile uno de los acontecimientos más importantes y también más dolorosos de nuestra historia, que es el golpe militar de 1973, sus interpretaciones y sus consecuencias, ¿ya? Nosotros hemos venido trabajando cómo a lo largo del siglo XX se había ido ampliando la participación de distintos grupos que, en comparación al siglo XIX, habían estado excluidos, como los sectores populares, ya a lo que en algún momento llamamos todos aquellos sectores del grupo trabajador obrero que en la medida de que ampliaba su alfabetización se iban incorporando también como ciudadanos de acuerdo a los requisitos que la Constitución exigía, y también la incorporación de las mujeres a la plenitud de derechos civiles con la ley de sufragio femenino de 1949, la incorporación de los analfabetos también y los discapacitados visuales, ¿ya? Ahora, también se habían hecho importantes reformas a la misma ley electoral, incorporándose nuevos instrumentos para hacer más transparente el proceso electoral, como por ejemplo la creación de la cédula única de votación del año 1958, ¿ya? Y que de alguna u otra manera lo que se había tratado de hacer era fortalecer de alguna u otra manera los pilares fundamentales de la democracia, ¿cierto? En la medida de que una mayor cantidad de ciudadanos pudieran participar de la organización del país y de la elección de sus autoridades, ¿ya? También vimos, chiquillos, que en la década de 1960 la sociedad chilena más participativa, con mayor acción de participación, como la describíamos anteriormente, se encontraba muy polarizada, ya en tres proyectos políticos que eran excluyentes unos de otros, y de hecho hablamos cuáles eran los componentes del proyecto político de la izquierda, del proyecto político del centro y del proyecto político de la derecha. Y cómo también habían aparecido, surgido a lo largo del siglo XX diversos partidos políticos para tratar de representar a estos nuevos grupos y nuevos actores sociales, y también de presentar su proyecto político de izquierda, de centro o de derecha para la organización y dirección del Estado, ¿ya? Y en ese contexto de polarización, en ese contexto también de problemas económicos estructurales que se venían dando producto de la inflación, la devaluación de la moneda nacional y el desempleo, es que nos encontrábamos en la última etapa de estos proyectos políticos en 1970 y 1973, que correspondía a la vía chilena al socialismo, que la explicamos en la cápsula grabada anterior, ¿cierto? Esta transformación de los partidos políticos de la Unidad Popular a través de la figura del presidente Salvador Allende para posicionar, ¿cierto?, el proyecto político de izquierda, que se basaba principalmente en que la propiedad debía ser una propiedad estatal, ¿ya? Y se había procedido a expropiar gran parte de la propiedad privada, ¿ya? Por tanto, ese es el contexto en el cual van a ocurrir los hechos del quiebre de la democracia producto del golpe militar de 1973. El objetivo de aprendizaje, chiquillos, sigue siendo un objetivo priorizado por el Ministerio de Educación, que es que tratemos de comparar las distintas visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, que es a eso nos vamos a abocar ahora, y también podamos analizar el régimen o dictadura militar y las características que este proceso histórico tiene en Chile desde 1973 hasta 1990, y cómo nosotros como sociedad o como estructura de la historia de Chile se va recuperando nuevamente la democracia para retomarla en 1990 e irla transformando y consolidando hasta nuestros días, ¿ya? Principalmente poniendo énfasis, chiquillos, en los valores trascendentales que tiene la democracia,
como el respeto, la participación, la empatía, ¿cierto? La diversidad de opiniones, entre otras cosas, ¿ya? Y eso es precisamente lo que se quiebra en 1973. Les cuento también, chicos, que pueden utilizar como material de apoyo la información que está en la página 72-73 de su libro, donde habla precisamente del golpe militar, y las páginas 74 y 75, donde se habla de la liberalización económica y la nueva constitución, ¿ya? Que es lo que vamos a abordar mayoritariamente en esta sesión, ¿ya? Sí, los acontecimientos ocurren el 11 de septiembre de 1973, cuando los militares encabezados por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que era Augusto Pinochet, le dan un ultimátum al presidente de la República para que renuncie a su cargo, y ante la negativa de este se procede al bombardeo, ¿cierto? Y al asalto militar de la Casa de Gobierno, que es el Palacio de la Moneda, donde resulta, donde se pone fin al gobierno de Salvador Allende, quien se suicida en ese acto, ¿ok? Por tanto, en la página 72 del libro están las consideraciones del bando número 1 que los militares entregan previo al bombardeo sobre la Moneda, y que son las que yo les dejé en el video introductorio de esta clase, donde se expresa en los militares que dicen, teniendo presente la gravísima crisis social y moral por la que atraviesa el país, la incapacidad del gobierno para controlar el caos, el constante incremento de grupos paramilitares entrenados por los partidos de la Unidad Popular, que llevarán al pueblo a una inevitable guerra civil, las Fuerzas Armadas deciden o declaran que el presidente de la República debe proceder a la entrega inmediata de su cargo a las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile. ¿Ya? Ese es el ultimátum que entregan las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile al presidente Salvador Allende previo a este bombardeo sobre la Moneda y el suicidio del propio presidente en ese acto. ¿Cómo reacciona Allende ante este considerando de los militares, o este discurso o este ultimátum de los militares? ¿Ya? Que está, como les dije, en el documento número 1 de su página 72. El presidente Allende, en un discurso que da a través de la Radio Magallanes, documento que también está en su libro, él dice claramente que no va a renunciar, ¿ya? Y de hecho yo le expongo acá una pequeña síntesis, ya un extracto de este discurso que se transmite a través de la Radio Magallanes. Y este dice lo siguiente: mis palabras no tienen amargura, sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Ahí se está refiriendo a los militares, ¿ya? El juramento de defender a la patria y el cuidado de los ciudadanos. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Ya? Por tanto, ahí el presidente Allende deja claro que él no va a renunciar ante este ultimátum que le han dado los militares, y por eso se procede al bombardeo de la Moneda, que termina, como les dije, con el suicidio del presidente Allende y la instauración de los militares en el gobierno. Pero siempre es importante, chiquillos, tener en consideración que al ser esto parte de una historia reciente de nuestro país, ¿cierto? Que está muy presente en lo que se llama la memoria colectiva de los ciudadanos chilenos, incluso hasta hoy día en la actualidad, y además siendo un tema que divide altamente a nuestra sociedad chilena respecto a las justificaciones de por qué se produce este golpe militar y las evaluaciones del gobierno o del régimen militar o dictadura. Ya inclusive todavía hay alguna discusión en algunos sectores de nuestra sociedad frente a ese término, ¿ya? Pero nosotros tenemos que entender
que los historiadores que han escrito, ¿ya?, o que han hecho opiniones o interpretaciones historiográficas sobre este hecho puntual del golpe militar de 1973, nos entregan distintas visiones, ¿ya? Distintas visiones de por qué se produjo. Porque en el fondo, como ustedes saben, chiquillos, la historia es una ciencia social que le permite, en el fondo, a los seres humanos tener distintas interpretaciones sobre hechos específicos. Lo importante es que esas interpretaciones o juicios estén avaladas por documentos, ¿cierto?, por hechos concretos, y no surjan, en el fondo, de elementos que no tengan un respaldo dentro de los mismos procesos históricos, ¿ya? Ahora, dentro de esas interpretaciones hay algunos historiadores que hablan que el golpe militar se produce por la profunda crisis económica que vive el país, principalmente marcada por el mercado negro, el desabastecimiento, el mal manejo económico del gobierno de la Unidad Popular, entre otras cosas, ¿ya? Hay otros historiadores que defienden la postura que son los grupos de derecha lo que en el fondo mueven a los militares para poder frenar esta vía chilena al socialismo y esta revolución popular que había propuesto Allende, para en el fondo volver a controlar y mantener los privilegios que habían tenido a lo largo de la historia de Chile desde la formación del Estado. ¿Ya? Hay otros ya que van a explicar que el golpe militar se produce principalmente por errores propios en la conducción política de la Unidad Popular y el quiebre que hay dentro de esos partidos. Otros lo van a explicar desde la perspectiva de la polarización política que vive Chile, ¿ya? Otros lo van a explicar desde el contexto de Guerra Fría y esta pugna ideológica entre la izquierda y la derecha, ¿ya? Otros lo van a plantear desde la perspectiva de la violencia de los grupos extremos que se estaba observando desde la década del 60 y los primeros años de la década de 1970. Por eso, chiquillos, que para poder, en el fondo, analizar estas distintas explicaciones, es que ustedes van a tener que analizar tres posturas de historiadores frente a la explicación que dan del golpe militar de 1973. Van a tener que identificar esas razones y posteriormente hacer algunas preguntas de comprensión lectora, de análisis sobre el hecho mismo, ¿ya? Por tanto, acá, chiquillos, hay que leer todas estas posturas y hay que tratar de llegar a conclusiones consensuadas, ¿cierto? Discutidas. Yo les dije, estos temas también tienen que conversarlos en sus casas, ¿ya? Por tanto, a responder esta pregunta es donde estamos centrados principalmente en esta actividad que ustedes van a tener en una guía complementaria que está en el aula virtual. También, chiquillo, en el documento 3 de la página 73 de su libro, se presentan tres interpretaciones más. Yo puse tres, que no son las mismas que están en el libro, ¿ya? Y en el libro tienen tres más, por tanto podrían ampliar el ejercicio ocupando también los documentos o historiográficos o los comentarios historiográficos que hacen los tres historiadores que están ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué consecuencias tuvo el golpe militar de 1973? Primero, produce un quiebre de la tradición democrática que se había tratado de fortalecer a lo largo del siglo XX. El presidente Allende, que había sido electo en 1970, es sacado violentamente por los militares, quienes se organizan como junta de gobierno, ¿ya? Y se mantienen en el poder hasta 1990. O sea, por 17 años van a gobernar los militares tras este golpe de Estado. También, durante estos 17 años, los militares cambian el modelo económico, ¿cierto? Implementan el neoliberalismo, que es el sistema económico que nosotros tenemos hasta hoy día, que en unas clases siguientes lo evaluaremos también. Producen un cambio constitucional, que es la Constitución de 1980, que hoy día, previo en este contexto de plebiscito para la aprobación o rechazo de un cambio constitucional, está en el tema, ¿cierto?, cotidiano de nuestro vivir diario, producto de las razones de por qué es necesario o no cambiar esta constitución que se estableció durante el periodo de régimen o dictadura militar en 1980. Y
También hay, durante estos 17 años, sobre todo en los primeros, una importante aplicación de medidas represivas que violaron los derechos humanos, ¿ya? Y eso lo voy a leer también de su libro, en la página 74, porque dice lo siguiente: durante el régimen militar se aplicaron medidas represivas que atentaron contra los derechos humanos. Entre ellas se encontraban la detención ilegal, la tortura y la ejecución de personas. Los cuerpos que diversas víctimas no han podido ser encontrados aún. Casos conocidos como detenidos desaparecidos. ¿Ya? Frente a los abusos cometidos surgieron diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos, como la Vicaría de la Solidaridad o la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que aún sigue vigente, ¿ya? Y de hecho, en el documento 4, chiquillos, aparece un extracto del prólogo que hace el presidente Ricardo Lagos al informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura al año 2003, y que se titula "Y una lección que deja el periodo", ya refiriéndose al periodo militar. Con el reconocimiento a las víctimas de prisión política y de tortura, completamos un capítulo por el cual teníamos que pasar. Lo hemos hecho no para reavivar rencores y divisiones, sino para fortalecer la convivencia y la unidad de todos los chilenos. Ese es el espíritu del informe, porque hemos sido capaces de mirar toda la verdad de frente. Podemos empezar a superar el dolor, a restaurar las heridas, para nunca más vivirla, para nunca más negarla. ¿Ya? O sea, aquí, chiquillos, hay que... van a surgir muchos temas de discusión, ¿cierto? Muchas experiencias vividas dentro de nuestras familias también, pero lo importante es que no perdamos el horizonte, que lo que tenemos que tratar de buscar es poder establecer ciertas cosas que sí pasaron, ¿ya? Y una de las cosas importantes es que sí hubo una violación a los derechos humanos de personas que eran detenidas injustamente, o torturadas, o simplemente muertas o desaparecidas, ¿ya? Y eso es una herencia de violación a los derechos humanos, y no se olviden que los derechos humanos son la esencia en las que se tienen que fundar las sociedades democráticas como la nuestra, porque los derechos humanos son derechos esenciales de todas las personas y los estados tienen que procurar protegerlos y promoverlos, no violentarlos ni violarlos. ¿Ya? Por tanto, chiquillos, en esta primera parte, donde vamos a empezar a analizar el gobierno de los militares, la tarea es poder identificar cuáles son las interpretaciones historiográficas que pretenden dar una explicación a por qué se produjo el golpe militar de 1973. Esa es la tarea que ustedes van a tener en el aula virtual, ¿ya? Y que vamos a resolver después juntos la próxima semana en el horario de chat. Que estén muy bien, un abrazo y nos vemos.